nombre del maestro en educación Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el doctor Abraham Paniagua Vázquez, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, les da la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Procesos Electorales en México, una visión de las campañas electorales, la comunicación política, los candidatos y sus electores, de los coordinadores y coautores, doctor Eduardo Borunda Escobedo, doctor Abraham Paniagua Vázquez y el doctor Ignacio Camargo González, a cargo de los doctores que nos engalanan esta mañana y tenemos el gusto que ellos nos hagan la presentación de este libro. El doctor Rodrigo Ramírez Taranco, le damos un aplauso. El doctor es licenciado en Derecho y licenciado en Periodismo, ambos por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es máster en Comunicación Política y Marketing Electoral por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Cuenta con una maestría en Periodismo por la Facultad de Filosofía y Letras, doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla, España. Su experiencia laboral se apoya en 28 años como periodista activo, editor, titular de áreas de comunicación social y colaborador periodístico, tanto en medios de esta capital como de la ciudad de Juárez. Fue consejero propietario del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública desde enero del 2005 hasta diciembre del 2009. Actualmente se desempeña como coordinador general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus Chihuahua, donde ha impartido, entre otras, las materias de ética profesional, deontología de la comunicación y comunicación social. Además, participó en el proceso 2015 para la renovación del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, cumpliendo las 3 etapas. Muchas gracias, doctor. Otro aplauso, por favor. Esta mañana también nos engalana el doctor David Díaz, quien es el presentador de este libro. Le damos un aplauso otra vez. El doctor David Díaz tiene un doctorado en Comunicación y Sociología por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, estudios de doctorado en Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Universidad Autónoma de Chihuahua, es maestro en Criminalística Ministerial por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es licenciado en Ciencias de la Información por nuestra universidad. Ha sido coordinador general de comunicación social de la Fiscalía General del Estado, jefe del Departamento de Prensa de la UACH, cofundador de Tiempo La Noticia Digital, reportero y editor de El Heraldo de Chihuahua, El Diario de Chihuahua y El Norte de Chihuahua. Socio fundador de Audipol Consultores y de Cuántica Consultores. Actualmente también es profesor investigador de tiempo completo y consejero técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua. Un aplauso, gracias, maestros. Pues, en el marco de la 7ª semana académica de nuestra facultad, le damos inicio a esta presentación. Gracias. Muy bien, buenos días. Hablar sobre los procesos electorales en México sin el contexto legal, sin el contexto de las grandes reformas que ha sufrido nuestro país, pues sería incompleto. Por ello quiero abordar, para presentar este libro sobre procesos electorales en México, coordinado por pues, el cuerpo académico de nuestra facultad. 3 doctores fueron presentados al inicio. Partiendo de la reforma constitucional de 1977. Es ya lejano, sin embargo, es muy importante porque es el parteaguas. Estamos hablando de un tiempo en el que el Estado organizaba las elecciones, en el que solamente teníamos 300 diputados en la Cámara de Diputados, bajo expresión, y
no había representación proporcional, es decir, no había diputados plurinominales. En 1977 se abre la representación proporcional durante poco menos de 10 años para 100 diputados de partido, así se les denominaba también, con el espíritu de que las minorías tuvieran voz. Y ahí se comenzaron a gestar los grandes cambios que hoy pues, nos tienen en una dinámica electoral muy singular. En ese sentido, pues, la transformación política de nuestro país llegó al punto en 1986 a incluir modificaciones a 6 artículos de la Constitución, así como una nueva ley electoral, que en aquel tiempo se denominó Código Federal Electoral. Esto abolió el registro condicionado de partidos y una medida de control para su surgimiento. En 1990 se da también otro cambio bien importante. En 1990 la reforma a la Constitución provoca que se cree el famoso COFIPE, es el Código Federal de Procedimientos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero más que eso, deja la Dirección de Gobernación, es decir, una dependencia del Estado mexicano, la encargada del gobierno interno del Estado mexicano, de ser el árbitro de las elecciones, el organizador y árbitro de las elecciones. Porque hasta 1977, no es cierto, hasta 1990, perdón, los diputados electos eran el colegio electoral que validaba las elecciones. Imagínense que todos nosotros vamos a elecciones, ganamos y nos encargamos de decir si fueron válidas o no. Y aparte, el secretario de Gobernación era el gran referee. Entonces, pues, en ese sentido tenemos un gran cambio. Se crea el también muy famoso y muy prestigiado en esa primera etapa Instituto Federal Electoral, el IFE. Pero también, por la desconfianza que tenemos nosotros mismos, llegamos a tener el sistema electoral y todavía, el doctor Díaz quizás me corrija, seguimos teniendo el sistema electoral más caro del mundo. Y esto no tiene otra base más que la desconfianza. La credencial de elector con 7 sellos de seguridad, fotografía, huella, hologramas. Si ustedes intentan quitarle la mica a la credencial, se pone negra automáticamente, se invalida. Todo ese tipo de cuestiones que aún así, ustedes saben, pueden ser violentadas. Entre los años 1993 y 1994 hubo 2 reformas que se consideraron intermedias, cuyos temas principales fueron el nuevo financiamiento para partidos políticos, algo muy cuestionado en este proceso electoral, y así como nuevas reglas para reportar sus egresos, sus gastos anuales y los gastos de campaña, es decir, la fiscalización de los gastos electorales. Entre 2003 y 2005 se realizaron reformas intermedias que consistieron en establecer con mayor claridad los requisitos para integrar un partido o agrupación política nacional. Fue con la reforma del 2005 que se reconoció el derecho a votar de los mexicanos residentes en el extranjero para elección de presidente de la República, algo que actualmente está en la opinión pública y que durante algunos años se manejó como la posibilidad de que cambiara las elecciones, aunque esto pues es muy difícil. Otro aspecto que no podemos dejar pasar de entre las reformas que se dieron entre 2003 y 2005 es que se crea un nuevo modelo de comunicación política. Todavía hasta la campaña del 2010, partidos particulares, candidatos, tenían la oportunidad de publicitar, de poner en diferentes medios sus mensajes, dando pie a lo que durante la campaña del 2000 fue muy sonado, el tema de la guerra sucia, que pues también es un aspecto muy importante que nosotros necesitamos reflexionar a la luz de pues, las carreras de Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales y Administración Pública y Ciencia Política. En la reforma de 2007 y 2008 se traslada la responsabilidad o se ajusta la responsabilidad compartida entre partidos y candidatos y la utilización y contratación de espacios en medios de información. Esto pues también viene a acotar el modelo de comunicación política. Actualmente, en
en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos todo el entramado legal. De sus 6 numerales se desprende toda una serie muy compleja de regulación político-electoral. En el apartado A tenemos manifiesto el derecho a la información, en este caso el derecho a la libertad de expresión que tienen los partidos y los candidatos. Claro, esta libertad muy acotada. Y en el apartado C, lo que se refiere a propaganda política. En estos 6 numerales del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son reglamentados, nada más para que se den idea, por lo menos 5 leyes. Estamos hablando de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley de Consulta Pública, la Ley General de Medios y la Ley de Delitos y Procedimientos Electorales. Todo eso hay que dominar para tratar de entender desde el entramado legal nuestro sistema electoral. Es muy complejo. Lo que hace a nosotros, nada más para que se den una idea, hablando de los temas de comunicación política, una elección, como la elección que estamos por vivir, que ya el proceso está en marcha desde hace bastantes meses, puede ser nula por un acto de comunicación. Si la elección es tan cerrada como una diferencia entre el 3%, que ya las hemos tenido, la de 2006 fue así, si se detecta que un candidato, un partido político, e incluso un particular, que incida en el proceso electoral a través de un medio electrónico, entiéndase radio o televisión, a favor de un candidato, y este es uno de los 2 candidatos que quedaron en pugna, sobre todo fue el que ganó, el proceso puede ser anulado. Chihuahua ya ha vivido este tipo de situaciones, claro, no en este marco legal, pero sí en el marco de que no se puede publicar propaganda política fuera de los plazos establecidos. Aquí el maestro Ventura le tocó vivir de manera directa en Ciudad Juárez 2 procesos de anulación continuos, y uno de ellos fue porque a los dirigentes de un partido político se les hizo muy fácil decir, bueno, vamos a poner propaganda política en el paso, allá no está prohibido, ¿sí? Pero era en tiempo de veda electoral, de veda para la publicidad, para la propaganda, y pues era de cara a México, ¿no? Y con la intención de implicar a los votantes mexicanos, y se anuló la elección. Así de grave y de importante es que nosotros conozcamos gran parte del apartado A y del apartado C del artículo 41 de la Constitución y sobre las leyes que lo regulan, particularmente la Ley General de Medios, porque es ahí donde se establecen lo que sí se puede hacer y lo que no. Un asunto muy importante en materia de comunicación y de comunicación política con temas electorales es que ante todo esto que les comento, tenemos un gran miedo. Imagínense, qué grave. Y claro que incide en la temática del libro de procesos electorales en México. Actualmente, y lo van a vivir ustedes, en tiempo de veda electoral, es decir, cuando no se puede hacer propaganda política, el gobierno del Estado, el gobierno de la República, todas las instituciones van a quitar su información pública. Es decir, la transparencia va a quedar anulada. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Creen que publicar lo que se hace, publicar lo que se gasta, lo que se compra, etcétera, etcétera, puede ser tomado como propaganda electoral. Es decir, como que el gobierno se promueve. No, nada más nos está diciendo lo que hace con nuestros recursos. Pero a ese grado ha llegado el desconocimiento. En materia de medios de comunicación, de medios de información, invitar a un candidato, invitar a un presidente del partido a un programa de radio, de televisión, es visto por los reporteros, por los jefes de información, por los conductores, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque un tribunal, particularmente los tribunales electorales, le dicen, a ver, venga para acá, ¿por qué lo hizo? Hay ese miedo y se generan este tipo de inercias que no nos ayudan a que la comunicación política. Ustedes encontrarán en este libro Procesos Electorales en México, del cual me permites hacer un anuncio, doctor. A quienes participen con sus preguntas al término de la presentación, pues podrán tener uno de estos ejemplares.
En lo que hace este libro, pues ustedes analizarán diversos aspectos de campañas y procesos electorales, cómo se vivieron en gran parte de la República Mexicana, particularmente el inicio del libro. Nuestros autores, los doctores José Eduardo Borunda, el doctor Abraham Paniagua y el doctor Ignacio Camargo, hablan sobre las candidaturas independientes. Ahí ustedes podrán ver, analizar el fenómeno de las candidaturas independientes en el estado de Chihuahua y obviamente en el país. Como premisas, algunos aspectos que me gustaría dejar para la reflexión, pues obviamente Juárez y Parral son dos paradigmas importantes a seguir en el estado de Chihuahua, ya que son donde se cristalizan en la entidad, en su primera oportunidad, las candidaturas independientes, es decir, tenemos alcaldes que surgieron de esta manera, es decir, propuestos por la vía independiente, cumpliendo obviamente con los requisitos de firmas y otro tipo de aspectos que les exige la ley electoral. Pero yo quiero dejar para reflexión qué tanto estos nuevos modelos, toda esta evolución o involución, habrá quien pueda pensar, del entramado legal electoral ha provocado que estemos en la condición actual. Es decir, en la desconfianza, en tener prohibida la guerra sucia, pero que haya guerra sucia, en una serie de factores que, pues, en definitiva nos tienen alejados de algo que debería ser muy cercano para nosotros, que es la representación, o nuestra representación, en los órganos de decisión. En ese mismo orden de ideas, yo quisiera también dejar aquí la reflexión para después desarrollarlo. ¿Qué tanto fueron los modelos de comunicación? ¿Qué tanto han incidido los modelos de comunicación para cambiar geografías políticas, como por ejemplo la del estado de Chihuahua? En el 2010 y 2013 teníamos un panorama totalmente distinto, hablando de signos políticos. Y en la elección, la última elección para elegir gobernador del estado, cambió diametralmente. Obviamente, con la figura del independiente, de los candidatos, de las candidatas independientes, y con otros aspectos que pues han enmarcado cambios significativos. La posibilidad, ya es muy posible que quienes estén aquí, que hayan votado en este último proceso electoral, lo hayan hecho ya con la conciencia de que está en alguien que pudiese ser reelecto o reelecta. Y en este momento, en esta campaña electoral, en estas campañas, pues ya tenemos algunas aspirantes a ser reelectos. ¿Qué tanto funcionó el paradigma con el cual fue propuesta esta figura? Obviamente desde el nivel federal, tuvo que ser adoptado en los modelos estatales. ¿Qué tanto esta idea de una evaluación ciudadana, de un seguimiento, de una auditoría ciudadana al ejercicio de la representación por parte de diputados, alcaldes, síndicos, se ha dado? ¿Qué tanto vamos a seguir votando, en este caso por las influencias de las campañas electorales, por los mensajes? ¿Qué partido me interesa? Porque el otro es más malo que yo, por ese tipo de comunicación que en realidad no nos da una propuesta de gobierno. Pero bueno, no vamos a entrar en estas cuestiones. Sin embargo, el cambio lo tenemos, lo vemos. Y ya como corolario quiero señalar que el interés en este libro, Procesos Electorales en México, que ustedes tienen, es parte de conocer nuestra historia, de saber cómo han sucedido los casos de evolución democrática en el estado de Chihuahua, o de involución, como quieran verlo, y entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una obra como esta tiene la particularidad de que no está sustentada en lo que piensa un autor. Es una compilación, tenemos varios autores, pero son autores que han investigado los fenómenos. Es decir, como bien lo dijo el doctor Díaz, es una obra académica, no es un libro hecho de opinión, de las vivencias de alguien que
pudiese haber participado como árbitro electoral, como candidato, como organizador de elecciones, como presidente, dirigente de partido político, como mercadólogo, no, son investigaciones que nos aportan realidades de un momento determinado, de un lugar determinado, y ante ello hay mucho, pero mucho que aprender. Yo hasta ahí dejaría mi parte de la presentación. Agradezco mucho al doctor David Díaz la invitación, pues él es el organizador de este evento, junto con la maestra Sandra Angélica Pérez Alarcón, pues quedo a sus órdenes. Gracias. Bueno, no voy a poder agradecer suficiente a mi colega, el que me haya ahorrado todo el rollo legal. Es odiosísimo, pero él lo dice muy bonito. Él sí ama el entramado del derecho político. Ustedes, como estudiantes de ciencias políticas y sociales, deben de tener un panorama cierto, completo, lo más posible completo, pero sobre todo preciso de lo que es los procesos electorales en México, y se puede en el mundo, los que son de RI, porque en este caso los procesos electorales definen el futuro de los países. Lamentablemente tenemos uno de los peores sistemas electorales del mundo. ¿Y por qué esa crítica tan agresiva? Porque es ineficaz. O sea, tiene todo lo contrario a las 3B. Las 3B es cuando es bueno, bonito y barato. Este es malo, caro y feyuyo. ¿Y por qué es así? Por lo que bien dice el doctor Rodrigo Ramírez, por puro miedo. El miedo nos hace que no simplifiquemos las elecciones. ¿Sí? Estamos pagando todos, ustedes y yo, sus papás, sus mamás, sus compañeros, volteense a ver al de lado, todos estamos pagando 24,000 millones de pesos, ¿sí? Para elegir candidatos que no nos gustan, para elegir candidatos que no queremos, para elegir sistemas de partidos que ya no nos convencen. Eso es lo que estamos pagando. Y dicen, oiga, qué agresivo, profe. Sí, pero así lo siente la gente, ¿verdad? En toda Latinoamérica es lo mismo. Si ustedes ven, ese es del 2016, creo que la tendencia todavía va a en toda Latinoamérica. Esa es una encuesta realizada por Paro Latinoamérica. Es un barómetro o una encuesta que se hace a nivel Latinoamérica en 19 países. Creo que nomás falta Cuba, la democrática Cuba. Y falta Cuba porque pues, obviamente no los dejan. Allá solo hay un partido. Ellos dicen ser demócratas en Cuba. Solo hay un partido, solo hay un presidente que determina y dictamina absolutamente todo. Lo siento para los que amamos Cuba, para los que queremos a la hermana nación cubana, pero esa es la pura verdad. No tienen elecciones libres, pero también tienen órganos, igual que nosotros, para hacer la faramaya de que ellos eligen gobernante. ¿Y por qué? ¿De qué sirven esos órganos? Lo vamos a ver a continuación. Pero ahí el barómetro dice, y no lo dice el profesor David Díaz, no lo dice la UACH, no lo dice la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lo dice toda Latinoamérica. ¿Sí? La gente cada vez apoya menos a las elecciones. La gente no cree en las elecciones, no cree en los partidos, no cree en los candidatos, no cree en los gobernantes emanados de las elecciones. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Y eso nos las hace más costosas. Porque no solo hay un instituto que organiza las elecciones, hay órganos de vigilancia que vigilan que esos vigilantes sean vigilados para que cuando ellos vigilen a quien deben vigilar, no quede duda de que vigilaron correctamente a los vigilantes, para que todos estén ciertos de que hubo fraude, de que hubo cuchupo, de que hubo acarreo de votos, de que hubo tortas y sodas, de que hubo de todo. Y luego lo más padre del asunto, para coronar
el proceso. Es que al terminar el proceso, todos terminamos peleados. ¿Sí? Unos diciéndose presidentes sin ser electos, otros elegidos que de todos modos no los creemos presidentes, y todos peleados. Hay un ejercicio muy cruel que se realiza aquí en la facultad, en el semestre. Mario, ¿en qué semestre lo das? Mercadotecnia política. Séptimo y octavo. Es un ejercicio donde terminan todos los alumnos peleados. Al rato ya no se habla. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es reproducir el sistema electoral. Hacen una campaña, candidato, propuestas. ¿No les parece sin sentido que votemos por propuestas y que sea lo que se quiera privilegiar las propuestas? O sea, alguien puede proponer algo de mejorar la situación del país, alguien puede proponer algo de buscar más empleos o algo diferente, pues. Alguien puede proponer algo diferente de combatir la inseguridad, alguien puede proponer algo diferente de mejorar el nivel de educación. O sea, ¿qué otra propuesta hay en materia de educación? Mejorar el nivel educativo, ok. Hay otra propuesta diferente. Yo he oído 1000 candidatos, he escuchado 1000 candidatos, nunca he escuchado esta propuesta. Vamos a bajar el nivel educativo de la población, porque sería la única opción, ¿no? ¿O qué otra opción hay? A elevar el nivel educativo del pueblo. Y alguien me dirá, no, es que es hacer más primarias. Alguien dice otra cosa, hagamos menos primarias. No es que todos los estudiantes puedan estudiar en la universidad, que nadie se quede fuera. Alguien puede proponer algo diferente. Entonces, ¿cómo decimos que los candidatos deben dar propuestas y que vamos a votar por propuestas? Si todos los candidatos van a decir absolutamente lo mismo en materia de propuestas, que además no son propuestas. O sea, yo no puedo proponerle al pueblo, oye, te propongo que yo sea buen gobernante, te propongo que yo sea honesto, te propongo que tus impuestos sirvan para hacer el trabajo para el cual están destinados. Eso es de ley. Si yo cobro impuestos como gobernante, yo tengo la obligación de que esos impuestos sirvan para lo que deben servir. ¿Cómo entonces hago esa propuesta? Esa falacia de las propuestas es la que tiene a la sociedad molesta, porque dicen, es que todos lo prometen y nadie lo cumple. Y no es cierto. Lo que pasa es que el problema de la educación, el problema de la inseguridad, el problema del empleo, el problema que ustedes gusten, no se puede resolver porque una persona lo quiera hacer. Si yo les digo, yo voy a, como dijo Peña Nieto, ¿no? Voy a bajar la gasolina, los combustibles, que lo mismo dijo el del PAN, que lo mismo dijo el PG, que lo mismo dijeron todos. Pero él dice, yo lo voy a bajar. ¿Puede hacer eso el presidente? No puede. ¿Ustedes creen que no lo quería hacer? Claro que lo quería. Yo sí le creo a Peña Nieto que quería bajar el precio después de leer otros 3 libros, él quería bajar el precio de leer, aparte de la Biblia, aparte de leer esos 3 libros, él quería bajar la gasolina. No podía. ¿Por qué no podía? Porque el petróleo aumentó de precio, porque las guerras en Asia Menor están al orden del día, por 1000 razones. ¿Por qué? Porque la economía del país está arruinado. Ni ustedes, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos van a ver que la economía mexicana se recupere. Estamos en una espiral de caída. Estamos en una espiral de crecimiento de deuda. ¿Nunca se han preguntado cuánto debe México? ¿Alguien sabe cuánto debemos al exterior, a los bancos internacionales? Pero sí saben que cada rato seguimos pidiendo más, ¿no? Está como Coppel. O sea, no han pagado los tenis Converse, que ya pasaron de moda, y ya están comprando
No, Adidas. No, un poquito desactualizados. Es que yo tengo hijos que me traen porque, no, papá, ahora son los Adidas, ¿qué te pasa? No me obligues a contestar. No, entonces se mete con Coppel. Grave error, nunca se metan con Coppel. Qué tarde lo dije, ¿verdad? Deben eso y ya están pidiendo más. Así está México. Cada año nos llegan los generosísimos, los amabilísimos, los caritativos bancos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Créditos Internacionales, y nos ofrecen más dinero. ¿Y qué hacemos? Compra, endeúdate, encharcate. Al cabo no hay bronca, no lo voy a pagar yo, lo van a pagar los que vienen. Y no es cierto, ni los que vienen, ni los que vienen de los que vienen. Entonces, Peña Nieto no podía bajar la gasolina. Él no puede. ¿Quién realmente puede? Es donde los autores de este libro nos hablan de lo que es la participación. Yo me brinqué. Eso, la participación ciudadana. Fíjense cómo las elecciones son absurdamente costosas y complicadas. Si ustedes van a Inglaterra en un proceso electoral y van a una casilla de votación, no se van a encontrar como aquí a un presidente y un suplente, además pagados, a un secretario y su suplente, a 3 escrutadores y sus suplentes, y a quién sabe cuántos representantes, a quién sabe cuántos partidos. Y no se diga ahora que va a haber concurrencia por primera vez electoral, donde se eligen 6 puestos. ¿Sí saben que ahora van a tener que tachonear 6 boletas, verdad? Presidente de la República, senador, diputado, diputado local, alcalde y síndico. Se les va a cansar la mano, sobre todo para los que escriben ahí consignas, ¿no? De muere el mal gobierno y todo. Yo les aconsejo que lleven un sello, no se crean. Pero en serio, si tú vas a Inglaterra, llegas, dice casilla de votación, o como se llama, o casa de votación, hay un señor muy honorable, así como el doctor, con una hojita así como el doctor, y unos votos. Y llegan ustedes y le preguntan nombre, y ustedes dicen Bond, James Bond. No, pero aquí nada más está él. Dicen, a ver, ¿está James Bond? Sí, aquí está. Señor Bond, aquí está su boleta. Y vota. Ya cuando vota, se va. ¿Y qué pasa? Se cuentan esos votos y se suman y se sabe quién gana. ¿Saben cuánto le cuesta eso a los ingleses? El papel y el lápiz. Más aún, hay países ya, los nórdicos, que ya ni siquiera eso. Ya llegan, ¿verdad? Se identifican con su número, con su NIP, entran a la casilla de votación, ex profeso, ¿sí? Marcan con su de dulce o con su ojo, si es por identificación del iris, ¿sí? Y votan. Ah, chico, no, este no era. Ni modo, queda votado por el candidato. Bueno, ya bronca de ustedes por no fijarse. Ahí se acaba todo. ¿Y saben cuándo se saben los resultados? Inmediatamente. ¿Y saben quién dice nada? Ahí se pelea. No, pues el sistema. Oiga, profe, pero ¿cómo le hacen para evitar el fraude? Bueno, pues ahí el fraude tendría que ser a nivel Robocop o a nivel, ¿cómo se llama? La computadora esta de Skynet, Skynet, sí, la empresa ciber. Bueno, para los millennials, Skynet es la computadora que controla la etapa o la revolución de las máquinas durante la película de Terminator, ¿verdad?
¿Cuál? Te vas a ganar un libro por ahí también. Muy bien. Y ese costo tan barato es muy eficiente, muy efectivo, es digital, ¿verdad? Es como los medios. ¿Cómo va a sobrevivir un periódico impreso si es tan costoso, tan ineficiente, tan manchadedos y tan complicado hacerlo para que llegue tan tarde además? Es cuando me dicen, oiga, es que usted es un revolucionario que quiera que desaparezcan los periódicos. No, yo no tengo que decir nada, ya están desapareciendo. Igual van a desaparecer estos sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la sociedad todavía no estamos listos para realmente entender cuál es nuestro papel. La madurez de una sociedad va a ser cuando entendamos que no va el presidente a bajar la gasolina, la vamos a bajar todos. Que no va un presidente a elevar el nivel educativo de un país, lo vamos a elevar todos. Que no va un presidente a disminuir la inseguridad, que lo vamos a disminuir todos. Esa madurez que todavía no tenemos como pueblo y que no se tiene en toda Latinoamérica, es la que se promueve con una investigación social que realizan estos autores. Aquí hablan de la designación por sorteo como una alternativa para fortalecer la relación entre gobernantes y gobernados. Es decir, que esa correlación entre gobernado y gobernante sea de confianza. ¿Y cómo es de confianza? Por designación de sorteo, desde los funcionarios de las casillas, desde las autoridades que participan a la hora de reglamentar, de supervisar o de revisar todos los órganos para que cumplan con las leyes. Entonces, aquí una propuesta que hacen los investigadores habla de eso, de cómo los sorteos pueden ayudar cada vez más a que haya menos sospecha de que los funcionarios imponen, quitan o eliminan funcionarios por designación de sus intereses. Y luego, otro problema que tratan ellos es la credencialización de mexicanos en el exterior. Cuesta un dineral. Ahorita dijimos el presupuesto del INE, pero no hemos hablado del presupuesto que se utiliza para credencializar en años anteriores y recredencializar a ustedes y a los que viven fuera de México. El Registro Federal de Electores, así es. Y tenemos un problema que aquí abordan ellos. Ok, vamos a darle credencial de elector alrededor de 10 millones de mexicanos que viven en el exterior. Pero ¿qué pasa con esos 10 millones de mexicanos que viven en el exterior? ¿Cómo? ¿Dónde votan? En lugares donde no hay control sobre la publicidad, donde hay una cultura completamente común, donde el INE no puede obligar a los medios a que vean la equidad a la hora de hacer propuestas o campañas. Que por cierto, ¿cuántas propuestas hubo ahora en el debate? Creo que hubo 2 propuestas, ¿no? ¿Qué? La de mochar las manos, ¿no? Sí. Escuela militarizada. Yo no recuerdo si hubo muchas propuestas. Se dieron de lo lindo, ¿no? Y luego jugaban ahí con fotos, con memes. Pero ese circo mediático, porque se vuelve un circo mediático, lo único que lleva a la confrontación. Yo vi familias enojadas, esposas enojadas con esposos enojados por eso. Y luego vienen candidatos tan antiéticos, como el caso de la elección pasada para presidente de esta Josefina Vázquez Mota, que tiene tres cosas gravísimas. ¿Se acuerdan de Chepina? De Josefina Vázquez Mota. Era candidata por Acción. Gracias, Ruth. Ya te ganaste un libro por decir sí. Chepina hizo 3 propuestas. No, 3 grandes anuncios, no propuestas. Hizo 2 propuestas. Una, dijo, a ver si la recuerdan. Bueno, como antecedente ella es autora de un libro que se llama Dios mío, hazme viuda, por favor. ¿Lo han leído alguien? ¿No? Imagínense el título, Dios mío, hazme viuda, por favor. Yo sí veo ese libro en manos de mi esposa.
Ya no le voy a aceptar un café. Pero bueno, Chepina tiene ese libro. Neta. Digo, si no me lo creen, chequenlo ahí en y luego, en plena campaña dice, señoras, para que según ella traer votos hacia ella, como era la única mujer, decía, como dijo mil veces, ahora Margarita Zavala, soy mujer. ¿Sí la vieron, no? Soy mujer. Y ya creía que las mujeres, es mujer, voy a votar por ella. Como si no fuera obvio que es mujer, ¿no? Y dice Chepina, durante la elección, dice, señoras, híjole, nadie se acuerda porque me van a obligar a decirlo y la verdad me da vergüenza. ¿Sí te acuerdas? A ver, gánate un libro. Que les dijo a las mujeres que les dijeran a sus esposos que votaran por ellas y si no, pues que sea la ley de las piernas cruzadas. Un mes sin cuchicuchi. Imagínense, si no va su marido a votar por mí, un mes sin cuchicuchi. Y lo peor es que lo dijo públicamente en un evento de campaña, con medios de comunicación, con miles de asistentes. Y luego sus asesores le dijeron, perdóname, pero pues ahí, ya sé que era tu candidata. Y luego, la semana siguiente dijeron, oye, Chepina, te pasaste muy mal. Sí, de veras. Voy a enmendar eso. Toma, por mí. Ya le cayó la congruencia en la cabeza, ¿sí? Y va a reconocer que no debió haber dicho eso y lo va a enmendar, lo va a corregir, ¿sí? Les dice, señoras, recuerden lo que les dije la semana pasada. Muchas así medio coloradas, sí, no sé cómo. Bueno, vengo a enmendarlo porque hay señores que se quejaron por la propuesta. ¿Y qué les dijo? ¿Se acuerda, compañero? No vio la segunda parte de la novela, no vio el capítulo 2. Dice Chepina, a quienes vayan a votar, doble cuchicuchi. Según ella la compuso. ¿Sí te acuerdas o no? Entonces, ¿y por qué no dijiste nada? Sí, quieres que yo me queme, ¿verdad? Qué corriente el profe. Y la otra, al final de la elección, fíjate, a mí también me da vergüenza. Al final de la elección, dice Chepina, estamos a un dígito del principal contendiente, o sea, de Peña Nieto. Acuérdense que la estrategia cuando uno va perdiendo es no hablar del otro. Por eso dicen, quien tú ya sabes, o utilizan frases de esas para no decir el nombre del oponente. ¿Sí? Dice, el principal contendiente nos lleva un dígito de ventaja. Como los periodistas no saben matemáticas, ya dije, algún periodista que sepa que sabe matemáticas, no, sí hay, pero muchos no saben. Tradujeron eso a, está un punto. Un dígito, un punto, ya, con el margen de error prácticamente empatada. Es más, a lo mejor ya ganando. Y Chepina, cuando le pregunta a en corto, oye, espérate, ¿de dónde sacaste esa encuesta? Esta. Oye, pero aquí dice que vas a 12 puntos. Sí, pero de esos 12 puntos, tiene 3 puntos de margen de error. Por eso vas a 9, cuando, si bien te va, con el margen de error a tu favor, no en tu contra, que también puede ser en contra. Y de hecho fue en contra. Irías a 9 puntos. Sí, es un dígito. 8, 9, 7, 6, 5, todos son. Como la gente no tenemos cultura aritmética, como la gente queremos confiar en las propuestas de un candidato, no nos damos cuenta que en nuestra cara nos están diciendo eso. Sí, que yo les
diga todas las groserías. Entonces, ese tipo, ahora no nomás del PAN, los del PRI se bañan de lo lindo, hay candidatos que presumen de los partidos que sea, que roban poquito. Entonces, la pregunta es, ¿para qué se hacen las elecciones? ¿Sí? Y es una pregunta legítima de cualquier niño de 8 o 9 años. Oye, papá, ¿para qué son las elecciones? Es la pregunta más difícil de contestar que yo he tenido que contestar a mis hijos. Les he tenido que explicar la historia, les he tenido que explicar todo, ¿verdad? Para que ellos entiendan por qué se hacen las elecciones. Aquí los investigadores tratan de entender la realidad del pueblo mexicano. Tampoco no están llamando a la rebelión, tampoco no están llamando a la revolución, simple y sencillamente hacen un retrato de la realidad en base a elementos numéricos, en base a elementos históricos reales, en base a hechos. Y en base a esos hechos, lo que nos dicen, la gente ya no cree en las elecciones, pero hay una posibilidad de recuperar la confianza. Sí, se hacen más baratas, si se hacen bonitas, o sea, buenas, bonitas y baratas. ¿Cómo podemos hacer eso? Eso es lo que ellos empiezan a plantearse. Y es donde los universitarios, que tenemos una responsabilidad social, tenemos el deber de hacer proyectos, planes, propuestas, para que las elecciones sean atractivas, sean buenas, bonitas y baratas. ¿Por qué? Porque si no, a futuro la gente las va a rechazar y va a suceder lo que en Siria, va a suceder lo que en Turquía, va a suceder lo que en otros países. ¿Cómo podemos hacer funcionar este armatoste, este monstruo que se llama Instituto Nacional Electoral o Sistema Electoral Mexicano? Ese es el reto y eso es lo que ellos se plantean. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo la podemos hacer bonitas, buenas y baratas las elecciones? Y ellos sugieren, primero, las elecciones deben de ser eficientes. Para hacerlas eficientes, tenemos que eliminar órganos de control. Tenemos que hacer que todas las elecciones converjan en una sola medida, en una sola decisión. Tenemos que hacer ahorro eficaz para que no tengamos que gastar. Fíjense, este año va a ser 24,000 millones de pesos. ¿Saben cuántos años se puede financiar la UACH con 24,000 millones de pesos? 20 años. Es más, 0 colegiatura durante 20 años y creciendo la universidad en edificios. Imagínense un edificio nuevo para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahora imagínense 20 edificios. Si no cabe, tenemos que comprar terrenos. A lo que me refiero es, en todo eso se desperdicia el dinero por tanta vida. ¿Cómo lo podemos eficientar? Quitándonos la desconfianza, quitándonos el combate entre nosotros mismos. Y eso solo va a suceder cuando tengamos todos conciencia de que podamos elegir sin necesidad de tantos vigilantes y podamos tomar una decisión responsable, lo acepte, que todo el mundo reconozca. ¿Sí? Pero si luego pensamos, no, que AMLO es mi presidente, aunque perdió, pues vamos a tener ese problema. O AMLO o el canalla, o Meade. ¿Sí? Es la misma. O sea, tú dijiste Meado, no yo. Sí, lo acabas de decir. Entonces, así los ve la gente, los insulta a los candidatos, se burla, se mofa, no los respetan, no confían, no creen en ellos. Y eso es producto de lo mismo. Y la otra propuesta es que haya reelecciones, como en Estados Unidos, que los gobernantes puedan presumir su trabajo como en Estados Unidos. ¿Sabían que el presidente de Estados Unidos hace campaña en el avión presidencial? Que se mueve en el avión presidencial. Un avión que cuesta 20 veces más que el de Peña Nieto, el Air Force One. Ahí anda el presidente que a San Francisco, que a Washington, que a Oregon, se anda cruzando todo el país
haciendo campaña. Y nadie dice, hoy está jugando con dados cargados. Y él no renuncia a la presidencia para buscar la reelección. Él sigue siendo presidente y sigue tomando decisiones. Tiene el botón rojo ahí, ¿sí? Y está encampañado, y abiertamente encampañado. Y aquí no, ¿sí? Aquí el pobre, y así lo digo porque es hasta ridículo, el pobre gobernador, el pobre alcalde, no se puede ni acercar a ese orden de restricción a 10 cuadras de su partido, porque lo van a acusar de lo que ustedes quieran. Es ridículo, ¿no? O sea, el principal priista o el principal panista del Estado o el principal priista del país no puede hablar de su partido. Se le coarta su derecho de expresión. El presidente Peña Nieto no puede hablar bien del PRI, aunque es el principal priista, que tampoco no le ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, Corral no puede hablar del PAN. El jefe del gobierno, ¿cómo? O tienen que renunciar para poder hablar de su partido. Eso es ridículo. Pues ese es uno de los ridículos que vivimos aquí. No, es que está impulsando la campaña con su puesto. O sea, ¿qué tiene que ver que sea presidente para qué implica que su apoyo sea malo? Al contrario, yo vería muy bien que un presidente, con tal de que gane su partido, hiciera muy buen trabajo. Yo vería muy bien que un gobernador, ¿sí?, se puliera durante el periodo electoral haciendo buenas obras, inaugurando hospitales, escuelas, disminuyendo la colegiatura de la UACH, etcétera, para ganarse los votos. ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿dónde está el mal? Bueno, pues la ley lo prohíbe. Profe, ¿usted está hablando en contra de una ley? Sí, por absurda. ¿Qué tiene de malo que se traslade el presidente de la República en el avión presidencial? O sea, ¿dónde está el mal? ¿Quieren que se vaya a pie, de rodillas, o en burros? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que es muy caro ese avión? Bueno, pues cómprese uno más chiquito, pero todos nos tienen que andar en avión. Si es más barato que andar en Aeroméxico, si es más barato que andar en Viva Aero, iba a decir en Vivebus, pues cómprelo. Pues es de sentido común. Ahora resulta que el peje quiere andar en Aeroméxico, ¿verdad?, con lo costoso que está para viajes internacionales. Bueno, ¿que no le sale más barato un avioncito que sea más chico? ¿Sí? O sea, son cuestiones de sentido común, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos creamos muchos mitos, muchas mentiras, y vivimos una política de mentiras y de mitos. Cuando maduremos como nación, a eso le apostamos los que tratamos de encontrar el sentido al ejercicio político. Nos vamos a dar cuenta que la política es no la corrupción, no que los políticos no tienen que ser corruptos, sino que la verdadera política es donde las personas aplican lo mejor de sus talentos para unir, no para dividir, para unificar y trabajar juntos, no para crear partidismos de izquierda, derecha, centro arriba, centro abajo, izquierda cargadito a la derecha cargadito a la izquierda, PRIAN, RDS, etc. Sino que trabajan juntos por objetivos comunes. Y cuando entendamos que, eso también lo dicen lo del pueblo. Dígame. Está hablando de un sistema socialista. ¿Y esa etiqueta dónde la sacaste? Pues está diciendo que el pueblo se tiene que unir para evitar los partidos y trabajar todos juntos. Ya te ganaste un libro, pero estás equivocado. El socialismo... No, y gracias, muy amable por la participación. El socialismo, al contrario, habla de la lucha de clases, promueve la lucha de clases. Su grito de guerra de la Internacional Socialista de Trabajadores y Campesinos es: proletarios de todos los pueblos unidos en contra de la opresión de los capitalistas. ¿Y qué es lo que busca
realmente una nación cuando se une, unir a los ricos con los pobres, unir a los trabajadores con los patrones, unir a los gremios de maestros con los gobiernos, para que juntos resuelvan el problema que tienen que enfrentar con la educación. Ahorita tenemos ahí paros de maestros. ¿Ese es su trabajo? ¿Benefician en algo o perjudican con lo que están haciendo? Perjudican a quienes, a miles. ¿Tienen derecho a hacer eso? No lo tienen. No tienen derecho a perjudicar a miles para supuestamente resolver su problema particular. Su problema debe ser resuelto de otra manera. No se trata de abrir agujeros o cráteres para tapar agujeritos. Si el problema es de 300 profesores, creo que es de 300. ¿Por qué tienen que paralizar una ciudad de 850, 900 mil habitantes? Ahorita están histéricas miles de mamás que tienen a sus hijos que no saben qué hacer con ellos, porque no los llevan a las escuelas, etc. Que los deberían educar en su casa, pero bueno, es otra cosa. Entonces, tantos problemas que tenemos no se resuelven con pleitos. La sociedad tiene que aprender a trabajar unida, donde uno nos cuidemos a otros, no donde nos metamos entre a otros. ¿Algún otro comentario? ¿Qué le recomendarían? O sea, en vez de paralizar la ciudad, Muy bien. En Japón, por ejemplo, ¿saben cómo son las huelgas? Trabajan de más. Trabajan de más. ¿Sí? ¿Y saben qué hacen los gobernantes? Ceden de inmediato. ¿Y saben qué hacen los patrones? Inmediatamente ceden. Es más, tener una huelga en tu empresa es un deshonor tan grande que no te la acabas de vergüenza. ¿Y cómo te lo enfrentan? Trabajando más. Oiga, pero es que no somos mexicanos. Bueno, que los mexicanos no sabemos trabajar. Podemos hacerlo. O sea, el día que lo hagamos, va a cambiar esto radicalmente. Tal vez es cuestión de atreverse. En Europa, ¿por qué tienen el mejor sistema educativo en Finlandia? Porque se comprometieron. Sí, no encargan tareas, ¿cierto? Yo no les encargo tarea, pregúntenles, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen en Europa, en Finlandia, concretamente con la educación? Se reunieron. Oiga, ya tenemos muy buen nivel educativo y usted está satisfecha. ¿Cree que ya no se puede mejorar? Se preguntaron entre ellos. Digan, no, sí lo podemos todavía mejorar. Bueno, pues mejorémoslo. Y se reunieron, bajaron las horas de clases, subieron las horas de lectura, de inserción en la cultura, de un montón de cosas que no suenan así como extraterrestres, pero que sí funcionan. Y aquí al revés, ¿qué queremos? Escuelas de tiempo completo. No nos basta con tener a los niños de 9 a 2 de la tarde, ahora los queremos hasta las 5 o 6 de la tarde, como los gringos. ¿Y qué pasa con los gringos? Que su sistema educativo va en picada. Vean el folleto en espera de Superman. Hasta el Bill Gates dice, Bill Gates, hasta él dice, nuestro sistema educativo es un fracaso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que el estudiante vuelva a estudiar por gusto, por amor al saber, por pasión, porque se apasiona con lo que conoce. Luego, aquí con el tema de las elecciones, o trayéndolo de las elecciones, finalmente es una cuestión de educación. ¿Cómo se educa a un pueblo en la nueva forma de hacer política? Metiendo nuevos candidatos independientes que no estén pegados a los dictámenes de un gobierno o de un partido. Aquí en Chihuahua tuvimos una elección muy interesante cuando eligen a Javier Corral como gobernador, porque participa por primera vez un candidato a gobernador independiente, el famoso Chacho Barraza. Chacho Barraza es el director de Aeroméxico.
creo. Y dice, no, yo voy a participar. Obviamente él no trae partido, no trae compromisos, y a la hora de la hora no sabía ni hacer un crucero, no sabía repartir volantes, no sabía dar discursos aburridos, ¿sí? Así con todo, casi le roba el segundo lugar a PRI. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente busca nuevas formas de participación. ¿Cuántos de ustedes creen, de entre ustedes, que pueden participar para ser electos a un puesto? Todos, nada más necesitan estar inscritos en el padrón, en su credencial de elector vigente. Y dice, ¿y qué voy a hacer si yo no estoy preparado para hacer algo? Bueno, si ustedes conocen a los diputados, a los senadores, a los alcaldes, a los presidentes y a los gobernadores, van a ver que no están mucho más preparados que ustedes. Pero no se trata de que no se preparen, no me lo entiendan. Se trata de que desde ya se vayan preparando. ¿Cuántos buenos gobernantes pueden salir de aquí? Dependiendo del compromiso que hagan para el día de mañana, ser candidatos, no hacer propuestas, sino reconocer que tienen que hacerse ayudar, que tienen que trabajar juntos y no llegar solos, ¿verdad? No creerse, no creer que porque entraron a comunicación para salir en la tele, porque yo sé que muchos entraron para salir en la tele, voy a salir en la tele y al rato voy a ser candidato a gobernar. No, lo que tienen que aprender es a trabajar en equipo, a trabajar en grupo por causas comunes. Y en vez de estarse agarrando del moco en las campañas de marketing político, aprender a hacer combinaciones de talentos. Napoleón vivió una época muy parecida a la nuestra, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Francia era un polvorín, como más o menos lo que estamos viviendo. Era un desorden, las instituciones estaban en crisis, y Napoleón le dio al siguiente siglo, convirtió a Francia en una potencia mundial, en la primera potencia mundial. Profe, ¿solo Napoleón? Esa era la pregunta. No, no fue solo Napoleón. ¿Él se rodeó de quién? ¿De quién creen que se rodeó Napoleón para hacer eso? Él es el que pasó a la historia. Bueno, alguien tiene que ser la estrella de la novela. Exactamente, de los mejores talentos. Entonces lo que tienen que hacer, Bill Gates lo hizo. ¿Quieres un libro? Sí. La pregunta, a ver si la entiendo como es con el sistema político actual, un candidato independiente puede tener éxito y mejorar las cosas cuando ya sea gobernante, incluso cambiar ese sistema político. Ok, sí, entonces la cuestión es, ¿el sistema político puede funcionar como está actualmente? ¿Sí? La respuesta es no, no funciona. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos. ¿Que un candidato independiente puede cambiarlo? Sí lo puede cambiar. ¿Por qué lo puede cambiar? Porque al llegar al gobierno, un candidato independiente toma decisiones. Y una de esas decisiones puede ser modificar la ley electoral. Sí se puede. Ahora, sí. Ahorita mencionaba que las propuestas de los candidatos por lo general no se podían llevar a cabo. Entonces nosotros como mayores de edad, ¿en qué nos tenemos que basar para votar, para escoger a una persona? Lo que dije es que el candidato no puede llevarlas a cabo solo. O sea, todos tenemos las mismas propuestas, pero solo nunca va a llegar a ningún lado. Si Peña Nieto hubiera unido a
al pueblo mexicano, no solo hubiera resuelto lo de la gasolina, no solo hubiera resuelto la inseguridad, hubiera resuelto muchas otras cosas. Pero ¿qué pasó? El pueblo inmediatamente se dividió y empezó a combatirlo. Alguien me preguntaba el otro día, oiga, ¿a usted le caen mal los gobernantes? No. A mí me gustaría que a Javier Corral le fuera súper bien como gobernador. Y voy a decir algo que a lo mejor los asusta. A mí me hubiera encantado que a Duarte, César Duarte, le hubiera ido muy bien en su gobierno. Me hubiera encantado que a Peña Nieto le fuera muy bien en su gobierno. ¿Por qué? Porque todos vamos a beneficiarnos. ¿A mí qué me beneficia que le vaya mal a Peña Nieto? A ustedes sí que les beneficia. Pero, no, es que es priista, yo soy panista, me cae gordo, qué bueno que le vaya mal. Eso es absurdo, es dispararnos todos en el pie. ¿Qué debemos de buscar? Que a nuestros candidatos les vaya bien y a nuestros gobernantes. Cuando los eligiéramos, que fuéramos todos tan maduros de unirnos a ellos. Yo sueño, como decía Martin Luther King, I have a dream. Yo sueño con que las campañas, así dijo, ¿no? Se rió por mi pronunciación. No le hace. A él mis hijos se ríen. Es I have a dream, ¿no? Qué padre sería una campaña donde los candidatos, en vez de estarse tirando, se echaran porras. A mí me tocó ver un debate, escucharlo mejor dicho, que nunca voy a olvidar ese debate en el Parlamento de Murcia, en España. Dos contendientes, una dama y un caballero, empezaron a discutir sobre una ley con mutuos elogios, hablando bien el uno del otro, reconociendo las debilidades de sus propuestas y exaltando las cualidades del análisis que hacía cada uno. ¿Qué aprendí? Que no se trata de ser críticos, se trata de ser analíticos. Cuando nuestros gobernantes sean analíticos en vez de críticos, cuando nosotros como votantes, como electores, seamos analíticos en vez de críticos, vamos a saber reconocer las cualidades del otro. Y no solo no nos vamos a pelear, nos vamos a unir, nos vamos a perfeccionar y vamos a trabajar juntos. Después de que terminaron el debate, esos dos concejales del Ayuntamiento de Murcia, ¿sí? A mí me dan ganas de preguntar, ¿y cuándo es la boda? De tantos elogios que se echaron. Les aplaudieron a rabiar el público. ¿Por qué? Porque de analíticos los dos complementaron una solución, que ya ni me acuerdo qué era, a un problema cultural que tenían ahí en Murcia. ¿Sí? Conocí otro alcalde en Málaga, ya para terminar, en el sur de España, tiene 21 años de alcalde. ¿Y saben qué dice la gente? Que ojalá pudiera vivir otros 21 años. De tan bueno que es. Es más, hasta la oposición lo quiere. Y dicen, me voy a lanzar yo en contra tuya, porque alguien tiene que hacerlo. Pero mi voto es para ti. A ese grado ha logrado conjuntar a los mejores talentos en apoyo a no a su gobierno, no es mi gobierno, dice. ¿Sí? Es el gobierno conjunto de todos los malagueños, en este caso, salerosos, ¿sí? Por el bien de su pueblo. Adivinen cómo va la economía, la seguridad, el turismo, todos los indicadores en el Ayuntamiento de Málaga. Pues eso lo adora. Y el lema es no te mueres. Perdón. Nada más para también yo dar respuesta y que esto descanse un poco tomado. No sé qué, para responder un poquito a las inquietudes de las compañeras que me parecen que van unidas. Una es cómo se puede cambiar. Es muy difícil, sí, porque no es el cambio de un candidato a presidente de un presidente.
no puede él solo. ¿Por qué? Tiene que haber mucha negociación con las fuerzas políticas, nada más de entrada. Pero el fondo no está ahí. El fondo no está en que se siente con partidos políticos, con dirigencias, etcétera, y hagan acuerdos, que regularmente son complicidades. Creo que el cambio tiene que ser social, tiene que haber madurez como sociedad para que se pueda generar esto. Entonces, la pregunta de la compañera está muy ligada. ¿Cómo elegir? ¿Cómo saber? Bueno, ahí me adelanto un poco. Ellos nos dicen qué van a hacer o qué quieren proponer. Nosotros tenemos que preguntarles cómo lo pueden hacer. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo? A ver, vamos a quitar las cuotas en la universidad. Ok, muy bien. ¿Cómo? Vamos a hacer pozos de absorción para que cuando llueva a Chihuahua tenga agua de sobra. Muy bien. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué recursos? Etcétera. El cómo nos ayuda muchísimo. Y el otro punto, también bien importante. Pensamos que la democracia se agota cuando dejamos el papelito en una caja. Es decir, cuando vamos y votamos. No, ahí empieza. Y digo democracia por decir algo, ¿no? Ahí empieza el sistema de representación, la participación. Lo que nosotros tendremos que hacer, y les aseguro que sí se puede generar un cambio, es, a ver, ya ganó. Voté o no voté por usted, yo no sé, pero ya ganó. Muy bien. Prometió todo esto, muy bien. Las leyes que rigen su actuar le marcan todas estas atribuciones, le marcan todos estos deberes, voy a vigilar que los cumpla. Y si no, explíqueme por qué. Es decir, seguimiento. Cuando como sociedad hagamos eso, es una carga, sí es una carga, pero cuando hagamos eso, vamos a comenzar a generar cambios que van a permitir que ya no cualquiera se pare en un auditorio a decir, yo quiero ser presidente, etcétera, cualquier puesto de elección popular, y prometo el cielo, la luz y las estrellas. Sí, yo sé que no se puede cumplir, pero denme un voto por amor, por decir algo, ¿no? Ya estarían obligados, porque sabían que están ante un auditorio pensante, ante una sociedad pensante, que les diría, a ver, sí, muy bien, vas a prometer el cielo, la luz y las estrellas, ahora dime cómo. No sé. Muy bien, gracias por participar. Maestro, pasamos a ya la entrega de libros con la etapa de preguntas y respuestas, ¿o cómo le hacemos? ¿Sí? No, al último vamos a dar los libros a los que participaron. Ok, muy bien. Perdón, pidió la palabra el caballero y luego la dama. Buenos días. Buen día. Me parece que debería tomar en cuenta quitar lo políticamente correcto. Por ejemplo, si estoy bien, el Congreso se divide en 50% mujeres y 50% hombres, ¿no? Como para hacerlo una cultura más equitativa. Pero considero que eso no está bien. Si tomamos en referencia a lo que significa políticamente correcto, es tomar los comportamientos que se minimicen a las ofensas de ciertos grupos minoritarios. Creo que eso debería tomarlo en cuenta, porque cuando hablamos en el Congreso, pues ahí deben entrar personas totalmente calificadas para ser senadores o diputados, y no dejarlo de llenar cupos o espacios para que se complete un porcentaje de hombres y mujeres. No sé si queda... Sí, te respondemos. Ya me han hecho esa pregunta, oiga, ¿usted cree que debe haber 50% de hombres y mujeres? Estadísticamente la inteligencia está igualmente repartida entre hombres y mujeres. Entonces, se va a dar naturalmente si no hay restricciones injustas, ¿verdad? Si se da la participación por igual a hombres y mujeres, a veces va a haber más hombres, a veces va a haber más mujeres en los puestos. Eso es irrelevante. Como bien tú dices, lo más importante es la capacidad y la disposición para trabajar. No es en sí solo ese tema. ¿Tienes más comentarios? Pero puedes hacer una tesis, ¿eh? Correcto. Es todo lo que engloba. Por ejemplo, en cuanto al debate, se les hizo preguntas sobre el matrimonio igualitario. Si muchos lo pasaron por encimita. En el caso de Peña Nieto, una vez puso la propuesta de dar ese matrimonio a las personas del mismo sexo, ¿no? Pero eso engloba muchos temas, porque el matrimonio, pues, tal como lo conocemos, es una institución milenaria, ha regido nuestra sociedad por mucho tiempo. Entonces cambiarlo por el hecho de que personas se sienten menos o discriminadas por el no darles
las oportunidades que los heterosexuales tienen, pues también debería tomarse en cuenta. Entonces todo eso yo creo que debe tomarse en cuenta en una forma de gobierno, no seguir los pasos de lo políticamente correcto. Si nos permites, ese punto es para tratarse en toda una conferencia, todo un debate, toda una reunión. Aparte, sí hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero sería, yo creo, para no hacerlo de forma indebida, necesitamos mucho más tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. Mira. Buenas tardes. Sí, buenas. Bueno, mi pregunta es que hablamos de los procesos electorales en México y no solo para elegir representantes de gobierno, sino aquí mismo dentro de la universidad. Es decir, no es una queja, ¿verdad? Pero hay maestros que usted dice, ¿quién los eligió para dar clases? Que están realmente preparados para enseñar a personas que, por ejemplo, estamos en políticas y sociales, es decir, ¿quién eligió al maestro que me da tal clase? No voy a decir nombres con respeto, pero ¿quién eligió al maestro que me está dando clases y nunca viene, no, o falta mucho, o su clase es absolutamente nada que ver con lo que tú dices, ay, o sea, te desanima a veces la carrera que tú dices, pues, ¿qué onda esto? ¿Qué tiene que ver con mi carrera? O cómo es que la materia que es importante, ¿cómo la puedo desarrollar yo bien? Y usted, bueno, el punto que noté es, a México lo vamos a cambiar todos. Y sí, sí es cierto. Desde las primarias, o sea, ¿quién elige? Es decir, los maestros que están en manifestación ahorita, su vocación es enseñar. Es decir, y usted decía, sí, no tienen que hacer eso, pero también ellos van por un pago. Pero en realidad ellos hacen bien su trabajo por el pago que están exigiendo, igual que aquí en la UACH. La mayoría de los maestros son su segundo trabajo. Te dicen, no, pues yo soy abogado y trabajo aquí, allá, y mi segundo trabajo esto es mi segundo ingreso, es mi segundo trabajo. Porque permite, ¿quién elige a los maestros de la UACH? ¿Quién elige a los preparadores que van a ser, que están, a los preparadores, a los maestros, es decir, que están enseñando a los alumnos que van a ser el futuro de México? Yo digo que desde ahí empieza la lección que se tiene que hacer. Totalmente de acuerdo con la compañera en los dos puntos. O sea, quien elige es la autoridad. Y las autoridades tienen la responsabilidad de elegir a lo mejor que puedan, como maestros. Obviamente, como en todo trabajo, se dan oportunidades a gente que tú consideras calificados y con el tiempo te demuestran que lo son o que no lo son. Y finalmente, pues, recuerda que esta es la unidad más joven, bueno, no sé si economía internacional, pero es la unidad académica más joven de la ciudad de Chihuahua. Aquí no había maestros de tiempo completo, ¿sí? Ya hay más maestros de tiempo completo, muy buenos profesores, pero no todos damos el ancho. Esa es la realidad. Hay preparación, hay esfuerzo para que ahorita hay profesores que están metiéndose a estudiar doctorado, por ejemplo, en la materia, en comunicación, en ciencias sociales, en cuestiones de relaciones internacionales. Entonces sí se está haciendo el esfuerzo, pero hay gente que no lo va a hacer como en cualquier lugar y van a terminar yéndose ellos mismos. Si lo ven como un segundo trabajo, no tiene nada de malo. Lo malo es que lo hagas mal. En el caso, sí, pues yo te quería ahorrar esa bronca, pero bueno. Lo otro, lo de los machos, sí, todos tenemos que ser juntos, todos. Divididos no vamos a llegar a ninguna parte. Un ejemplo, el problema de ¿a quién dice? El problema de la inflación. La inflación no tiene remedio. ¿Quiénes son de rey? Levanten la mano los de rey. Ustedes ven en economía cómo los países están deteriorándose las economías, cómo la inflación es galopante, etcétera, etcétera. Y dicen, no tiene remedio. ¿Saben que el problema es tan fácil, que tiene un remedio tan fácil que nadie lo aplica? Sí. Simple y sencillamente no aumenten los sueldos. ¿Por qué se aumentan los precios? Porque la gente compra más. Tenemos una sociedad súper consumista, que es que vivimos en la pobreza extrema. No, hombre, vayan a Coppel. Oh, qué duro contra Coppel. Bueno, pues contra Electra, etc. ¿Sí? Y está lleno de compradores y consumidores. ¿Por qué? Porque hay aumentos de sueldos. ¿Qué pasa? Antes, fíjate, la gastadera era el Guadalupe Reyes. O sea, ya nuestra ciudad de Guadalupe hasta el Día de los Santos Reyes era un gastadero, pachangas y todo. Ya lo extendieron desde el Buen Fin hasta la Candelaria. Es un gastadero impresionante. ¿Cómo no van a aumentar los precios?
ya no aumenten los precios, los sueldos. Pero es que yo gano muy poquito. Van a decir muchos, ok, pero aumentando los sueldos no va a ser la solución. Ya van a aumentar los sueldos y van a aumentar los precios. ¿Cuál es la solución? No aumentar sueldos. Eso se sabe desde hace más de 100 años. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Como no aumentamos sueldos, al aumentar la producción, ¿qué va a pasar? Van a tener que bajar los precios de las cosas. Tú vas a ganar lo mismo, todos van a ganar lo mismo, pero las cosas empiezan a bajar de precio de forma natural. ¿Por qué no se hace eso en México? Porque falta que todos nos amarremos, todos conscientemente digamos, no vamos a pedir aumento de sueldo. ¿Me explico? Y así eliminamos el impulso que se le da a la inflación. Profe, ¿esa es su propuesta? ¿Voto por usted, presidente? No, no es mía, es la historia. El presidente que esté, el gobernador que esté, el alcalde, el diputado, el síndico, ellos son los que tienen que convencer a la ciudadanía de que los apoyen esas medidas tan impopulares, porque todo el mundo quiere aumento de sueldo. Yo no me imagino un sindicato que le diga a su patrón, no quiero aumento de sueldo. No me lo imagino, incluyendo el mío. Y aquí estamos en el sindicato, en mi sindicato, ¿sí? Y cada año pedimos aumento de sueldo. Si yo les digo, oiga, ya no lo pidamos, ¿qué van a hacer? Me van a expulsar. ¿Pero por qué? Porque no tienen la conciencia de lo que estamos haciendo. Ahora, no nomás los maestros, también tienen que ser los trabajadores, también tienen que ser los camioneros, los maestros de la escuela, los taxistas, los carpinteros, los carniceros, todo el mundo tiene que decir cero aumento de sueldos. ¿Aguanta eso un país como México? Esa es la pregunta. Ok, tenemos 3 preguntas por lo pronto, vamos a avanzar. Sí, quieren el libro. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta radica en las propuestas de este debate electoral. Bueno, desde mi perspectiva, la globalización, entre otros factores, ha llevado mucho, bueno, las modas que trae la globalización ha llevado mucho a que en una sociedad con tan poco sentido de pertenencia y patriotismo como la nuestra se ve afectada, ¿no? Y ante este tipo de problemáticas aparece la propuesta del Bronco sobre las escuelas militarizadas, para ser más específicos sobre los colegios de bachilleres militarizados, ¿no? Que en Nuevo León ya abrieron 2. ¿Cuál es su, ante la problemática también de la falta de disciplina, ¿no? De nuestra generación y las generaciones más jóvenes, cuál es su postura, sus posturas respecto a esto de las escuelas militarizadas? Bueno, todas las escuelas por definición están militarizadas. ¿Por qué? Porque todas hacen el saludo a la bandera, actos cívicos, marchan firmes, les dan educación física, les enseñan disciplina militar en la educación física. La cuestión es que no acaba ahí el problema. O sea, tú no puedes meter insignias, grados, disciplina, como dicen ellos, a otro nivel, si no entiendes cuál es el objetivo de la escuela. El objetivo de la escuela es la formación integral. Lo que el Bronco, yo si fuera el Bronco, que no soy, gracias a Dios, sería proponer una formación integral. No proponer, perdón. Recordarle a la gente que la única solución para la sociedad es la formación integral de sus integrantes. ¿Qué es una formación integral? Formarlos académicamente, físicamente. El ejercicio físico es muy importante. ¿Sí? Culturalmente, la cultura, el arte son claves. ¿Sí? Cívicamente, y por qué no, en la creencia que tengan espiritualmente. Si no tenemos integridad en los ciudadanos, no vamos a resolver los problemas de desintegración, obviamente, que es lo que está viviendo la sociedad. Entonces no es cuestión militar nada más, que sí la hay, ya hay educación militar en las escuelas, leve o mayor según el grado, pero no es con poses, de hoy nosotros marchamos o hacemos escaramuzas o formaciones militares de tal tipo. Esas son poses, y son poses del Bronco.
Pues que no conocen a los regios, perdón, ya dije. No conocen a los regios. Les encanta la pose. No es con poses, es con acciones de sentido común, como se resuelven los problemas. Buenos días. Sí, vale. No sé si sea un poquito controversial esta pregunta, Échala. pero ¿usted considera que en México tenemos una democracia directa? Y en caso de no hacerlo, ¿cómo podríamos hacerlo para que México se volviera una democracia directa? ¿O en qué manera podríamos actuar nosotros para ir implementando eso? Sé que es un poco complicado, tengo entendido, pero ¿de qué manera podría llevarse a cabo? ¿Podría? Por definición, la democracia es el gobierno del pueblo. Eso es mentira. El gobierno no lo ejecuta el pueblo, lo ejecutamos las personas que tengan autoridad. Si yo tengo autoridad de gobierno, si tú no tienes autoridad o yo no tengo autoridad, soy gobernado. No puedo ser gobierno y gobernado simultáneamente, ni es la misma responsabilidad. ¿Sí? El gobernado tiene la responsabilidad de seguir las indicaciones del gobernante, y el gobernante tiene la responsabilidad de gobernar bien, para el bien del gobernado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la democracia realmente? Así se le llama a un sistema de elección, se dice democrática. Ahora tú me dices, ¿es directa? Se supone que sí. Se supone que sí porque se cuentan los votos, no es como en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que Hillary Clinton le ganó en votos a Donald Trump? A Donald Trump, como le dice quien ustedes ya saben. Le ganó en votos y no ganó la presidencia. Mi niño de 12 años dijo, oye papá, ¿eso es fraude? ¿Por qué? Porque es un fraude. Así de simple. Votaron más por él y no ganó. Digo, oye, ¿por qué no se inconforman? Digo, votaron menos por él y ganó. Y la mujer la discriminaron, no la dejaron de ser presidenta y tuvo 1 millón de votos más que Trump. Entonces, esas falacias, esas mentiras, esas payasadas, ¿verdad? Que viven los gringos, que se las dan muy demócratas y nos critican a nosotros, son parte de esa pudredumbre. Si hubiera integridad en el pueblo norteamericano, que no la hay, ya lo sabemos, ¿sí? Se hubieran rebelado y no tendrían los gobernantes que tienen, que son tan malos o peores que los nuestros. Esa es la verdad. Y Francia tiene lo mismo, y España anda por las mismas, a nivel presidencia, etc. ¿Sí contesté más o menos? Ok, gracias. Tengo 2 pequeñas dudas, una de ellas puede ser algo tonta, pero primero la que es muy importante. ¿No cree que estaría mejor no tener en sí un gobierno o, bueno, partidos políticos? Porque conozco de algunos países y están en una situación económica. No tiene nada de tonta su pregunta. Yo creo que es lo más inteligente que se ha hecho en los últimos años en México. ¿Realmente nos estaremos mejor sin partidos? Es una gran pregunta. ¿Cómo la respondería yo? Definitivamente los partidos dividen a un pueblo, ¿verdad? Definitivamente más que partidos debería haber gremios. Definitivamente sería mejor que los trabajadores se unieran a los campesinos, pero no para fregarse a los empresarios, sino para juntos con los empresarios hacer un mejor pueblo. Sí, elegir por votación a las autoridades sí es bueno. ¿Por qué? Porque te permite manifestar tu forma de, y te compromete. Si tú votas por alguien, aunque no gane tu propuesta, tu voto, perdón, a que gane la otra persona, por el que no votaste, tú ya te comprometiste a apoyarlo. Sí es bueno. Mira, cuando se estudia filosofía política y se habla de los gobiernos, se tiene la filosofía, la política es para servir, es el servir a todos por todos. Es decir, todos estamos para servir a todos. Esa es la verdadera política. Pero alguien debe dirigir. ¿Cómo se debe elegir un dirigente? A mí me encantaba la frase de los nobles aragoneses. Ellos vivían la monarquía, pero a pesar de ser monarquía, elegían de forma por votación a sus autoridades, es decir, a su rey, y lo elegían entre los nobles. Se juntaban los nobles y buscaban a la persona más abnegada, más sacrificada, más valiente,
más noble, valga la redundancia. Y cuando lo elegían, lo coronaban diciéndole: nos igual que vos, y juntos más que vos, os hacemos rey. Nosotros somos igual a ti, y juntos somos más que tú. Nosotros te hacemos rey para que nos gobiernes. Y estaba muy claro quién tenía la responsabilidad de gobernar y quién tenía la responsabilidad de apoyar a ese gobierno. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Cómo? Ponle el nombre que quieras: democracia orgánica, democracia participativa, democracia por gremial. ¿Sí me explico? Esa es una forma de gobierno que tal vez sea mejor. Cuando termine de fracasar el sistema que tenemos, que todo indica que va a seguir fracasando, es probable que venga esa. Esa es una esperanza, porque si no, quién sabe qué va a pasar. Gracias. Es que tenía otra pregunta, pero en caso de no conocer a todos los candidatos en los líneas 6 de la votación, en caso de no conocer a todos los candidatos, ¿qué sería lo recomendable hacer? Nadie conoce a todos los candidatos, ni ellos se conocen a todos. A mí me ha pasado que gente que, caray, ¿a poco fulano anda por mi partido? ¿Sí me explico? La verdad es que el desconocimiento de los candidatos es la regla general. ¿Por qué votamos? Pues porque nos dicen que hay que votar, porque nos hacen sentir que si no vamos a votar estamos actuando mal, pero la verdad es que la mayoría no conocemos a los candidatos, incluyéndome. ¿Sí? Y yo me dedico a eso, a estudiar candidatos, propuestas, como dicen, plataformas de campaña, sus eslogans, su administración de medios de comunicación, y aún conociendo o dedicándome a eso, yo no los conozco, como para decir, este es el bueno. Todavía ahorita de los tres, bueno, de los dos, yo no sé cuál es realmente lo que dice ser. Me refiero a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo Anaya. Yo todavía no sé. La pregunta es, ¿por qué si nos comparamos tanto con otros mejores sistemas económicos, sociales, políticos, por qué no se puede implantar estos mismos sistemas aquí? ¿Cuál es la dificultad? Te respondo lo mejor que creo que puedo. Sí implantamos esos sistemas aquí, y no son mejores que el nuestro, son iguales de malos. Europa está hecha garras, económica y políticamente. América del Norte está hecha garras, económica y políticamente. Sudamérica está hecho garras, política y económicamente. ¿Les sigo? O sea, no son mejores sistemas, viven el mismo sistema. Es como una idea que tienen. Sí, o sea, en realidad si tú vas a España, por ejemplo, o Francia, Alemania, ves que hay cosas que funcionan y cosas que no, como aquí. Ves que hay corrupción, como aquí. Ves que hay buenos gobernantes, aunque no lo crean, México tiene buenos gobernantes, un que otro alcalde por ahí perdido, un que otro diputado, pero hemos tenido muy buenos gobernantes. Chihuahua, por ejemplo, tenía la costumbre de tener muy buenos alcaldes hasta el 2007. No, la verdad. Una pregunta más, nada más para la compañera. No se trata de traer modelos, ya hemos pagado mucho por traer modelos. Por ejemplo, nuestro modelo republicano es una copia del modelo norteamericano, pero no es, que es una copia del modelo francés, aunque fue implantado finalmente en Estados Unidos. Pero bueno, ellos tienen una otra cultura. Traer aquí una monarquía, es decir, traer aquí un sistema que funciona bien en otro lado, bueno, habría que ver qué cultura política tienen allá y si se parece a la nuestra. Nuestro sistema siempre ha sido centralista, desde antes que llegaran los españoles. Y adoptamos una república, pues hicimos una república federal, etcétera, 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 doctrinalmente impecable, ¿no? Pero seguimos siendo centralistas todavía, por darle una idea. Copiar no es esa.
es adaptar lo mejor posible un sistema, y le puedo hablar también de transparencia, de otro tipo de cuestiones que son traídas de otro lado, pero que no funcionan, no está en nuestra cultura. Necesitamos hacer lo propio, generar desde lo propio nuestros sistemas de gobierno. ¿Sabían ustedes que el sistema ruso se copió del de México? ¿Sí? El sistema ruso que tiene Vladimir Putin, ¿es Putin o Putin? Putin. Ah, bueno, yo siempre he pensado que es Putin. Es neta. Bueno, el gobierno de Vladimir Putin, gracias por la corrección, es el mismo gobierno de aquí. Nada más que él se salió de la presidencia un ratito, puso a un títere, o era mujer, bueno, ya no me acuerdo, y luego ya regresó él. ¿Y qué creen que va a hacer? Como no se puede elegir en la próxima, va a poner a una títere, que sabe quién es, porque no, igual que aquí hay tapado y tapado, y luego va a regresar. Entonces, son sistemas iguales, disfrazados de lo que quieran. Y realmente los que gobiernan, como dijo Ernesto Zedillo Ponce de León, el gobernante que llegue, sea del PRD, del PRI, del Morena, del PAN, va a tener que hacer exactamente lo mismo sin importar su partido. ¿Por qué? Porque se gobierna con dinero de esa, y el dinero ya viene etiquetado desde el Fondo Monetario Internacional para que se gaste exactamente lo que se tiene que gastar de acuerdo a lo que ya está firmado y estipulado. Así que no hay margen de maniobra. Lo demás es discurso, insultos, diatribas y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Para que no le tengan tanto miedo a quien llegue, o más bien tenganle miedo a todo. Bueno, ahorita que hablaba de la unidad de el pueblo para que los gobernantes pues hagan su trabajo, ¿realmente crees que llegue a pasar? O sea, en algún futuro lejano. Qué cruel, compañero. Más nos vale, porque si no sucede, ¿qué va a pasar? Vamos a ir. Sí creo que puede pasar. Ya pasaron algunas etapas de la historia, casi siempre después de una guerra, de una revolución o de una gran crisis. A Francia le pasó en 1789, tiene la Revolución Francesa, pero luego surge Napoleón, ¿verdad? Y la Revolución Francesa era republicana y acabó siendo una monarquía y un imperio, finalmente. Pero ese imperio convirtió a Francia en la primera potencia mundial. ¿Y saben qué decían el pueblo francés? Hasta la muerte con Napoleón. Lo adoraban, lo amaban. ¿Por qué? Porque era un gran gobernante. Autoritario, sí, pero era un gran gobernante. ¿Cuál ha sido el mejor gobierno que ha tenido México? En indicadores, en números, Porfirio Díaz, mi tío Porfirio. No se crean, no diciendo de él. Pero, ¿cómo era? Un gobierno autoritario, un general, ¿sí? Que puso orden en muchas cosas. El error de él, dicen los historiadores, es no haberse sabido ir a tiempo. Si hubiera ido unos añitos antes, nos hubiéramos ahorrado la cosa. Tenemos dos participaciones más. México es un gobierno centralista. ¿Qué pasaría si dejara de serlo? Si su gobierno se dejara de centrar como por ejemplo López Obrador, que propone mover ciertas secretarías o ciertas áreas a estados que, por ejemplo, de ecología y fronteriza y todo eso, a Durango, a estados que se dediquen a eso. ¿Qué pasaría? La propuesta inicia con un desarrollo económico para las regiones, es decir, el problema del centralismo no está propiamente en que las instituciones están domiciliadas en una entidad federativa o en una ciudad. Por ejemplo, aquí, ustedes no lo saben, por ley, las instituciones deben de tener el domicilio en la ciudad de Chihuahua. No dan ni idea, ¿no? El hecho de, como ustedes recordarán, en el caso de Díaz de Salvarcar, cuando el gobierno dice que se va a ir a Ciudad Juárez para propiciar el desarrollo del entramado social, así lo manejaban, pues tocó estar coincidentemente en esa rueda de prensa que dio el gobernador, y le pregunté cuándo iba a ser la sesión del Congreso del Estado para declarar sede formal a las
secretarías del gobierno del estado, y recularon, tardaron unos segundos en contestar, y tragaron bolitas, dijeron, no, es que vamos a ir y venir y no se va a hacer eso. Pero en realidad un anuncio cosmético. ¿Por qué? Porque el problema del centralismo no está en un domicilio. Será muy bueno si se diera el caso de que algunas secretarías salgan para que se genere todo el desarrollo sin chimeneas, toda la industria sin chimeneas, así se le denomina a la cuestión del turismo por negocios, por ejemplo, que se da para algunas regiones. Por ejemplo, el tema de ganadería, bueno, como usted dice, Durango, generaría que la ganadería del país volteara hacia allá y todo lo que tiene que ver con la industria del ganado se fortalece, industria minera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, insisto, el centralismo es una cuestión que tenemos arraigada en nuestra cultura política. Particularmente quienes son de Ciudad Juárez, no me dejarán mentir, ellos ven diferente a Chihuahua como capital del estado, porque aquí está el poder político, ellos tienen el poder económico, pero aún así la cuestión de ese centralismo provoca incluso una fricción entre los que son de Chihuahua y de Ciudad Juárez y de otros municipios, claro, exacerbado en algunos aspectos, como por algunos gobernadores que desarrollaron mucho esta capital y se olvidaron de los municipios, pero eso ya es otra cuestión. Yo creo que el centralismo, más que un aspecto de estructura domiciliaria del poder ejecutivo federal o de los poderes ejecutivos en los estados, es una cuestión de cultura política. Necesitamos trabajar mucho para quitarnos la idea de que el que está en el centro, en la capital del país, la capital del estado, es mejor que el otro. Sí se da este tipo de fenómenos y la verdad no debe darse. Antes de esa pregunta nada más, el problema del centralismo no es el centralismo, sino el centralismo injusto. O sea, por ejemplo en Chiapas, cuando la crisis de Chiapas en el 94, se destinó muchísimo dinero a Chiapas, injustamente. ¿Por qué? Porque llegaba el dinero y decía, ¿qué hacemos con él? Y ahí viene, ¿qué hicieron con él? Se lo robaron los funcionarios. ¿Sí me explico? Entonces, no es cuestión de dinero, no es cuestión de, ay, todos vamos a apoyar a Juárez para que Juárez no sienta. Los juarenses dicen, Juárez es la ciudad más importante de Chihuahua. Y luego les preguntas tú así, ¿por qué? Porque tenemos más población, pero flotante. Sí, pero, ¿sí me explico? Entonces entra en un debate ocioso, molesto, donde, ¿qué necesita Juárez? Necesita esto, bueno, vamos a apoyarlo. ¿Qué necesita Chihuahua? Otra cosa, bueno, Juárez, apóyanos. ¿Sí me explico? Es apoyar al que realmente, hacer equipo, hacer conciencia de nación. No tenemos problema en apoyar a Oaxaca, ahora con el sismo, ¿sí? Que se le mandó muchísimo dinero. Oye, pues son hermanos nuestros que se quedaron sin casa, que se quedaron sin sistema de salud. Pues creo que tenemos que apoyarlos. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros? Por conciencia elemental. Entonces, el centralismo es una etiqueta. Lo que está bien si es al centro, si es al norte, si es al sur, o es justo o injusto independientemente de su geografía. Cada pueblo, cada país, cada localidad debe ser tratado con justicia. ¿Y qué es la justicia? Lo que les corresponde, lo que es de ellos. Por ejemplo, dicen, Chihuahua sostiene el metro. Siempre nos han dicho eso, que nosotros pagamos el metro del DF. ¿Y saben qué? No es cierto nada más eso. Pagamos todo, la UNAM, pagamos un montón de cosas. Y luego le dices a los diputados chilangos, te contestan, no es cierto, Chihuahua no paga eso, se paga con el dinero de los impuestos que se recaban aquí en el DF. ¿Ah, sí? ¿Y por qué se recaban los impuestos de Telmex, de Pemex y de todo en el DF, si la gente los paga en Chihuahua, en Coahuila, en Durango, en Yucatán? ¿Sí me explico? Ese es un falso, es un centralismo injusto, y eso sí se tiene que modificar. Si un pueblo no da, como es el caso del DF, porque no son trabajadores, porque no son dedicados, ¿por qué los consientes tanto? Mejor ayuda, no digo que a Chihuahua, que somos más trabajadores, o al norte, que somos más productivos, ayuda a los pueblos que obviamente lo necesitan, y vamos a estar todos de acuerdo. ¿De acuerdo? Última pregunta.
Buenos días. Bueno, aquí. Buen día. ¿Sí me escuchan? ¿No creo? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, me lo que escucho. comentaba ahorita acerca del debate que usted vio, que los diputados en lugar de atacarse o algo así, se apoyaban y de hecho apoyaban la propuesta del otro. Aquí en México, lo vimos ahora en el debate, que más bien en enfocarse a darnos a conocer sus propuestas, se encargaban de echarse unos a otros, cuando se convirtió como un tipo, no sé, discusión entre ellos. Dijimos que no tienen realmente unas propuestas fijas. Yo, por ejemplo, como electora que voy a dar mi voto, no tengo claro, porque no tengo claro a quién darle mi voto, porque no veo que alguien tenga propuestas definidas. Pues, varios jóvenes como yo creo que están en el mismo situación, que no sabemos en quién apoyar. Ya somos millones. Un detalle sobre este particular ya fue abordado en otra intervención, pero queda una cuestión pendiente. Tradicionalmente, bueno, no tradicionalmente, legalmente, la normatividad electoral obliga a los partidos a tener una plataforma política que ya la verdad está diluida, ya no los candidatos no las conocen, no se exponen para que nosotros las conozcamos de una manera un poco más accesible. Claro que sí ustedes las pueden consultar, los partidos políticos, pero eso nos ayudaría a definir el voto. El problema es que el candidato A pertenece al partido político A, que tiene plataforma A, pero el candidato no va a llevar esa plataforma. De hecho, esa es la gran pugna que los dogmáticos tienen en materia político-electoral, cuando hablan de que se junte un partido como Acción Nacional y como Acción Democrática, que tienen plataformas que hay puntos que son irreconciliables ideológicamente. Pero es decir, la solución a este problema de por quién votar, si no conozco al candidato, hubiese sido plataforma. El problema es que puedo votar por el candidato que tiene la plataforma que me gusta, pero él no la va a respetar. Eso es casi una garantía, lamentablemente. Entonces tú tampoco sabes por qué votan. Eso no es un problema mío. Maestra, ¿pero se le entrega o tengo yo? Adelante, maestro. Muy bien. Bueno, pues con el permiso y arrogándome una representación, no es justa, pero sí lo dije. A nombre del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el maestro en educación, Luis Alberto Fierro Ramírez, y de nuestro director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Abraham Paniagua Vázquez, les quiero hacer entrega de este reconocimiento al doctor David Reinaldo Díaz Rascón por organizar, junto con la maestra Sandra, esta presentación del libro Procesos Electorales en México, del cuerpo académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, integrado por los doctores Abraham Paniagua, Eduardo Borunda, de Ignacio Camargo. Doctor Díaz. Bueno, ya para terminar, la promesa era vamos a tratar de darles un libro a todos los que participaron con preguntas. Sí les recuerdo la cara, así que no sé qué va a pasar. No sé qué. Para que por favor pasen, ¿no?, por su libro. Muchas gracias y buenas tardes.